Bien, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este pequeño culto, a esta pequeña clase de hoy, donde vamos a aprender y adorar a nuestro Señor. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre, infinitas gracias te damos por la bendición y por la oportunidad de estar aquí, Señor, un miércoles más, Padre Santo, donde sabemos lo que se va a hacer aquí, Padre Santo, y sabemos lo mucho que podemos aprender este día sobre ti, Padre, y sobre lo que tú nos quieras mostrar también, Padre Santo. Bendice a todos los que vamos a estar de oyentes, Señor, en esta noche, y a los que no, tú conoces sus necesidades, Padre Santo, y ayúdalos también para que se unan a esta bendición, Señor. Cuídanos y protégenos de todo mal siempre, Padre Santo, y no nos dejes caer, Padre. Todo esto te lo pedimos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con un par de alabanzas antes de ir con la clase de hoy. Vamos a empezar con la primera, cuando ya se pase lista. Cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habla, y su gloria en Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy bien, vamos a pasar ahora con la próxima alabanza, las promesas de Jesús. Dice así, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado,
grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Amén. Vamos a pasar ahora con nuestro hermano Andrés. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de lecciones acerca de doctrinas mileniares o milenaristas, sus errores y la verdad sobre el final de los tiempos. Precisamente el día de hoy vamos a seguir con la serie de temas que se presentaron en la clase anterior, en la introducción, y vamos a estar hablando hoy concretamente de lo que es la doctrina del rapto, sus errores y la verdad sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el propósito de estudiar las doctrinas milenaristas es precisamente poderlas conocer, poderlas identificar y de esa manera poder detener el error para no repetirlo y más bien instruir a aquellos que no conocen la verdad para que así a través de nuestro trabajo puedan conocerla y poder alcanzar la salvación. Como habíamos dicho anteriormente, estas doctrinas son especialmente llamativas por la forma en la que se presentan. Ellas son promocionadas en libros, en películas, especialmente aquellas relacionadas con el fin del mundo. Lo triste de ellas es que conducen al error y al conducir al error, precisamente, muchos se van a convertir en falsos maestros o en seguidores de falsos maestros mientras persistan en estas doctrinas milenaristas. La escritura nos muestra la verdad sobre la segunda venida de Cristo y por eso es importante que podamos nosotros también reconocerla y de esa forma poder quitar de en medio esas falsas enseñanzas del rapto y poder brindar la doctrina bíblica con claridad. Recuerde durante este estudio, por favor, que cuando una doctrina contradice otras doctrinas de la Biblia, esa doctrina que provoca esas contradicciones precisamente es una falsa doctrina en sí misma. Antes de iniciar con la falsa doctrina del rapto, quiero que analicemos precisamente lo que está relacionado con la verdad sobre la segunda venida de Jesucristo. Esto porque así, poniendo las buenas bases de la verdad, va a ser más fácil más adelante poder de esa manera reconocer el error y no ser confundidos por él en sí mismo. La verdad sobre la segunda venida de Cristo nos presenta en la escritura que la segunda venida no es algo que sea predecible, es algo que no se puede predecir cuándo será. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36, que dice de la siguiente manera. Pero el día y la hora, refiriéndose al fin del mundo, ni aun los ángeles de los cielos, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como podemos ver, la venida de Cristo que va a suceder al fin del mundo no es algo que se pueda predecir, no es algo que se pueda calcular, nadie puede definir más o menos en qué momento va a acontecer, ni tampoco puede ir sacando cuentas de cómo esto se va a llegar a cumplir. Otra cosa que debemos de saber con respecto a la verdad sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y decimos regreso porque Él ya vino la primera vez y se encarnó en un cuerpo humano, hizo su ministerio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y regresó con el Padre. Esa fue la primera venida. La segunda venida, vamos a ver que Jesucristo
va a regresar entre las nubes y va a ser presenciada por todos. Recuerde que todo esto lo estamos repasando, algunos versículos, todo esto lo estamos mencionando para conocer y sustentar primero la verdad y así después poder cubrir este mensaje a través de un conocimiento de lo verdadero y poder desechar el error que se presenta. Dentro de la verdad tenemos que Cristo va a regresar entre las nubes y que todo ojo le verá. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como podemos ver, nuestro Señor vendrá en las nubes, todos le vamos a reconocer, vamos a saber de él, y el hecho de que todos le veamos es algo importante. Téngalo ahí en la mente, porque cuando veamos la doctrina del rapto, vamos a entender las inconsistencias de una manera más fácil. Algunos versículos van a ser repetidos entre las clases, algunos van a precisamente mencionarse varias veces a causa de que todo se relaciona, pero la idea es que al final quedemos con la idea clara de la verdad sobre todo. La segunda venida también será cuando suceda la resurrección de los muertos en el día final. Para eso vamos a ir al Evangelio según Juan y vamos a leer la escritura en el capítulo 6. Recuerde, en la segunda venida sucederá cuando sea el fin, y en ese momento todos los muertos van a resucitar. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40, que dice de la siguiente manera. Dice así: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Vamos a ver el 44 también. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54 también: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por tanto, podemos ver en estos textos cómo claramente la resurrección de los justos, la resurrección de aquellos que el Padre ha entregado a Cristo, va a ser en el día postrero. En todos los versículos que leímos decía el día postrero, versículo 39, versículo 40, versículo 44, versículo 54. Como se puede ver, la resurrección es en el día postrero, cuando el Señor regrese por su pueblo. Además, la segunda venida de Cristo va a ser un evento que suceda antes del fin total de lo que se conoce en esta tierra. Para eso vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así que, como podemos ver con claridad, la venida del Señor es algo que va a suceder antes de la destrucción de este planeta Tierra donde vivimos y de las cosas materiales. La Biblia nos muestra que cuando el Señor venga, después de la resurrección de los muertos, y cuando eso se lleve a cabo, este planeta será destruido. Esto es algo importante de tener en mente, porque vamos a ver que cuando veamos el rapto, esto va a ser de importancia. Otro elemento que debemos de saber de la segunda venida del Señor es que cuando Él venga, va a ser para que nosotros permanezcamos con Él. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. En el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que podemos encontrar que la Biblia respalda el hecho de que cuando el Señor venga, va a ser para mantenernos con Él, para que estemos en comunión con Él. La venida del Señor va a ser sin duda algo hermoso y nosotros debemos de saber que vamos a poder permanecer con Él cuando eso suceda. Como también lo enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Puede ver cómo el propósito del Señor es venir para reunirnos con Él, para tomar a su iglesia sin mancha, a su esposa, como nos lo enseña Efesios capítulo 5. El propósito del Señor es regresar para llevarnos con Él, para que nosotros estemos en plena comunión con Él. Y vamos a encontrar también que en las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñaba acerca de su regreso y del final de este mundo, el Señor muestra que cuando Él regrese va a suceder la separación del bueno y del malo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13. Acompáñeme, por favor. Recuerda que es importante ir tomando nota. Vamos un poquito rápido porque el tema es extenso, pero espero que sea bastante claro. Mateo 13, del 24 al 30, dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, dice el texto. Dice el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo:
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Como podemos ver, acá se deja la cizaña junto con el trigo hasta el final. Ahora vamos a leer del 36 al 43, donde el Señor explica precisamente esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que aquí vemos a Jesucristo, el mundo, a los que son del bien y a los que son del mal. En el 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Podemos ver entonces cómo la separación de los justos y los injustos se va a dar precisamente al final del siglo, al final del mundo. Según la parábola se nos deja ver cómo el Señor permite que aún entre el reino estén aquellos que son malos, porque al final, cuando sea la cosecha, cuando sea la siega, Él se va a encargar de que sin error los buenos y los malos sean separados. Y por supuesto, este fin del mundo, este fin del siglo que aquí se menciona, está relacionado con la resurrección, está relacionado con la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, con lo que ya hemos mencionado de verle en las nubes, que nadie puede precisamente calcular cuándo va a suceder, que todos le van a ver, la segunda venida que va a suceder precisamente en el día final, es decir, después de la venida de Cristo no habrán más días, la tierra será destruida. Y si vamos a lo que nos enseña igual el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, nos vamos a dar cuenta de que calza perfectamente con esa parábola de la cizaña que acabamos de leer. Dice Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo esto está relacionado con la venida de Cristo. Si quisiéramos parafrasear la historia y lo que nos enseña la Biblia, imagine al Señor viniendo en las nubes, imagínese a los muertos resucitando, yendo al cielo con el Señor y encontrándose con Él. Los que estemos vivos, dice Pablo, vamos a ascender también, vamos a ser arrebatados con Él. Y estando con el Señor, Él se va a encargar de poner aparte a los malos, de darle su castigo eterno, y además Él va a destruir la tierra. Eso sería una manera breve de resumir todo lo que nosotros acabamos de leer con respecto a la verdad sobre el regreso de Cristo. Por tanto,
si quisiéramos hacer una aplicación acá, podemos ver que la oportunidad de salvación es ahora. No podemos saber cuándo el Señor va a regresar, pero podemos prepararnos para ese momento y que no nos tome desprevenidos, sino siendo agradables delante de su presencia. Si nosotros estamos de acuerdo a la voluntad de Cristo, si nosotros obedecemos a Dios, no tenemos por qué preocuparnos por el fin del mundo, por el regreso del Señor. Por el contrario, va a ser un reencuentro maravilloso, va a ser algo lleno de amor, lleno de paz, lleno de satisfacción, porque estando de acuerdo a la voluntad de Cristo, vamos a estar con Él por siempre y vamos a gozar de su paz también por siempre. Ahora ya teniendo bien fundadas las bases de la verdad bíblica, vamos a empezar a analizar la doctrina o la falsa doctrina, mejor dicho, del rapto. Vamos a explicar qué es el rapto y más adelante, antes de concluir, vamos a explicar sus errores. A partir de acá, lo que diga con respecto a la explicación del rapto, tenga en cuenta que son falsas doctrinas que vamos a estar analizando para poderlas detectar y para poder contrarrestarlas con la verdad que ya hemos estudiado en estos minutos anteriores. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. En primer lugar, con respecto al rapto, debemos de saber que el rapto es una palabra que no se encuentra en la Biblia por ninguna parte. Y ante esta crítica que se le ha hecho a los milenaristas o a los premilenaristas que creen en el rapto, ellos han decidido alternar el término rapto con la palabra arrebatamiento, que es una palabra que sí se encuentra en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a estudiar ese texto en breves minutos. Así que cuando hablamos del rapto, debemos de saber que la palabra rapto no está en la Biblia. La palabra arrebatamiento sí está. Sin embargo, no se deje confundir, porque cuando ellos mencionan el arrebatamiento, si son premilenaristas, o cuando mencionan que seamos tomados por el Señor, se están refiriendo a lo mismo que el rapto y no se están refiriendo a lo que nosotros pensamos de que vamos a ser arrebatados por el Señor en el día final, sino se refiere a este acontecimiento que estamos estudiando. Debemos de saber que para ellos el rapto es un evento distinto a lo que es el momento final cuando Cristo va a llevar a justos e injustos para el juicio final. Para ellos es algo diferente. Debemos de saber también que el rapto es un evento que sucede antes de la gran tribulación, que es algo que vamos a estudiar en otra clase a fondo, pero de breves formas podemos decir, o de una manera breve, que la gran tribulación es un tiempo en el que los milenaristas dicen que van a haber catástrofes, guerras y que el anticristo va a estar gobernando y engañando a las naciones. Así que antes de que eso suceda, sucede lo que ellos llaman el rapto. Ahora sí, propiamente, ¿qué es el rapto entonces? ¿A qué se refieren ellos cuando lo mencionan? Muy bien, el rapto para ellos es un momento en el que van a resucitar solamente los fieles y aquellos que están vivos van precisamente a ser raptados de una forma secreta o misteriosa y de forma inesperada por Cristo. Y esto va a suceder en un cerrar y en un abrir de ojos antes de que empiece la serie de catástrofes y dificultades que tienen que ver con la gran tribulación. Así que si nos ponemos en los ojos de esta falsa doctrina, si pensáramos como los premilenaristas,
principalmente los premilenaristas dispensacionales son los que creen en el rapto, lo cual está explicado en la clase anterior de introducción. Ellos ven el final del mundo que inicia de esta forma. Imagínese que usted va por la calle hablando con un amigo y en lo que usted va por la calle ve un helicóptero que cae a la tierra y explota. En lo que usted va caminando, ve cómo los carros están sin control y van de un lado a otro. ¿Por qué? Porque algunas de las personas que iban conduciendo esos vehículos fueron raptados, es decir, desaparecieron. El Señor los tomó en un abrir y cerrar de ojos, de manera que nadie se dio cuenta, pero el Señor se los llevó. Pero en este mundo todo sigue funcionando. Así que si el que iba manejando un tren era cristiano fiel, según ellos, ese tren va a perder el control porque ya no haya quien lo maneje. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda que usted iba caminando por la calle, vuelve a ver a su lado y según ellos, si el que iba hablando con usted era cristiano, esa persona desapareció y usted se encuentra hablando solo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dicen ellos, estas personas desaparecieron. Pero eso, recuerde, que es una falsa doctrina. Según ellos, los que cuidaban los animales de los zoológicos, si eran cristianos, no van a estar ahí. Entonces las bestias van a salir a la ciudad, los aviones caen, los autos chocan, la gente se siente deprimida porque sus seres queridos desaparecieron. Eso es el rapto, que en un momento, de un momento a otro, simplemente la gente desaparece. Nadie se dio cuenta por qué, pero simplemente el Señor raptó o arrebató de una forma secreta a aquellos que eran fieles. Uno de los motivos por los que ellos dicen que esta doctrina del rapto es necesaria es porque los premilenaristas dispensacionales, recuerde que creen que el pueblo de Israel debe tomar la tierra prometida y debe de reinar con Cristo en Jerusalén de una forma física. Entonces ellos dicen, para que esto pueda suceder, Dios tiene un plan de salvación para la iglesia y tiene otro plan de salvación para los judíos. Entonces, para poder desarrollar esto, dicen, Dios va a quitar a la iglesia y a aquellos que murieron fieles y los va a arrebatar. Y con aquellos que quedan, que serían los infieles y los judíos, Dios va a trabajar para que estos se convenzan y se vuelvan al cristianismo. De esa forma, dicen ellos, Dios va a poder cumplir la promesa de restaurar el reino de David con Cristo en la tierra de Jerusalén. Ellos van a poder ser una potencia, van a gobernar sobre las naciones y de esa forma, al quitar la iglesia, Dios va a poder gobernar y va a poder hacer que los judíos crean en el cristianismo. ¿Por qué? Porque según ellos, cuando Cristo vino a la tierra en su primera venida, no pudo convencer a los judíos. Así que como plan B, dicen ellos, estableció la iglesia para salvación de los gentiles. Pero en el futuro el Señor tenía un plan para que los judíos también pudieran convertirse al cristianismo. Así que ellos dicen el rapto es necesario para que Dios cumpla sus promesas. Vamos a encontrar también que según esta falsa doctrina, al finalizar la gran tribulación, precisamente se va a acabar este periodo del rapto y el Señor va a regresar a la tierra junto con los santos que ya había resucitado y que había raptado para pelear contra el anticristo y así establecer su reino terrenal durante 1000 años. No se preocupe si usted
está un poco confundido con la gran tribulación, porque eso lo vamos a estudiar en una clase. No se preocupe por la batalla del Armagedón, que es la que acabo de mencionar, porque eso va a tener su clase. No se preocupe por el reino de 1000 años, eso lo vamos a estudiar también, pero ahora le estoy explicando por qué ellos justifican este arrebatamiento. Porque ellos dicen que de un momento a otro la gente va a desaparecer y van a estar con Cristo de una forma inexplicable, porque fue en un abrir y cerrar de ojos. Y ellos lo dicen de esa manera con mucha seguridad. Ahora, ya que usted sabe que el rapto es una falsa doctrina que nos dice que Cristo va a venir secretamente sin que nadie lo vea y que va a tomar en un abrir y cerrar de ojos a los justos y que van a haber catástrofes aquí y que después esos justos que se reunieron con Jesús van a regresar y que en eso consiste el rapto en una forma resumida. Ahora vamos a analizar por qué el rapto es una doctrina completamente falsa. En primer lugar, el rapto es una doctrina falsa porque obliga a sacar textos de su contexto. Un ejemplo de ellos, y el más, quizás uno de los más utilizados por los premilenaristas, es Mateo 24. Y vamos a ir allá, versículos 40 y 41. Este es uno de los textos que les encantan. Vamos a tener una clase también para analizar Mateo 24 de una forma más profunda, pero vamos a leer por ahora para ver en qué basan esta doctrina ellos. Ellos vienen y para convencer del rapto leen estos dos versículos, 40 y 41 del capítulo 24 de Mateo, que dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así que ellos dicen, ve, ahí está el rapto, porque uno fue tomado, desapareció, y el otro fue dejado ahí. Entonces eso es el rapto. Recuerde, la palabra rapto no está en la Biblia. Segundo, cuando ellos mencionan el rapto, es el inicio para ellos del final de los tiempos. Pero cuando nosotros leemos Mateo 24 del 35 en adelante, se está refiriendo no al principio del final de los tiempos, sino al fin mismo de los tiempos. Aquí no se está refiriendo al rapto, sino que está siguiendo precisamente el mismo principio que estudiamos en la parábola del trigo y la cizaña. Es un principio claro a lo largo de la Biblia. Dios va a separar a los justos de los injustos. El Señor va a poner aparte a la cizaña y en otra parte el trigo. De igual manera, lo que Jesús está hablando acá en Mateo 24, 40 y 41. No fue que fue tomado uno de los del molino o la mujer del molino, o que fue tomado el del campo porque fue raptado y que nadie supo qué pasó. No, Señor. Recuerde que cuando el Señor regrese, todo ojo le verá. Así que el simple principio que se está viendo acá en Mateo 24, 40 y 41 es el principio de que Dios va a tomar a sus escogidos con él. Recuerde que el Señor va a tomar a los escogidos de él en las nubes junto con él. Por eso es que quedó uno en el campo y el otro y la otra mujer quedó con el molino, porque en primer lugar los que han de ser salvos irán con el Señor a las nubes. Ya eso lo estudiamos. Así que estos versículos no presentan ningún principio del rapto. De hecho, si nosotros vemos otros versículos del capítulo 25, vamos a ver que el Señor sigue
explicando a través de diferentes parábolas el fin de los tiempos. Cuando vemos en el versículo 51 del capítulo 24, dice que pondrá aparte con los hipócritas aquel siervo que no hizo su buen trabajo. Nuevamente el principio de apartar a los justos de los injustos. Cuando vemos en el capítulo 25, vemos lo mismo nuevamente. Las 10 vírgenes, entre las 10 vírgenes, las que fueron sensatas, en el versículo 10, entraron a las bodas, es decir, se reunieron con el Señor. Y los que no estaban siendo sensatas, en el versículo 12, el Señor les dice, no las conozco. Cuando vemos la parábola de los talentos del versículo 14 al 30, vemos en el versículo 21 que a uno de los buenos siervos con los talentos le dejó entrar con el Señor. En el versículo 23, al otro que fue bueno, lo dejó entrar con el Señor. En el versículo 30, al que no fue bueno con los talentos, dice, y el siervo inútil, echarle fuera en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, el principio de separar a los justos de los injustos. Y cuando vemos en el versículo 25, 33, otra vez, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. En el 46, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que cuando vemos Mateo 24, 40 y 41, simplemente es un principio bíblico de separación de justos de los injustos, tal como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña y también en Mateo 5, 28 y 29. Todos resucitan, unos para juicio y otros para vida eterna. Sean buenos o sean malos, todos resucitarán al mismo tiempo. Así que aquí en Mateo 24, 40 y 41, nada que ver con lo que es el rapto. Si vamos nosotros a otro texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a encontrar otro texto que ellos dicen, por esto es que va a haber rapto, entiéndalo, pero es mentira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo toman ellos este texto? Muy fácil. Ellos vienen y dicen, el Señor no va a permitir que la iglesia pase la tribulación. Entonces aquí está diciendo que el Señor no nos pone para ira. Ellos dicen, esa ira que se menciona es la tribulación. Y el Señor, como no va a dejar a su iglesia pasar tribulación, entonces nos va a raptar. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, esto es inconsecuente con lo que Pablo retoma de la venida del Señor en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice de la siguiente manera, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor, es decir, en su venida, donde todo ojo le verá, el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder. Así que, si nosotros contrastamos Primera de Tesalonicenses 5:9, vamos a ver que en primer lugar ese versículo 9 no está hablando de la tribulación ni del rapto, simplemente está diciendo que Dios no va a dar ira, es decir, castigo a aquellos que merecen la salvación. Ahí está diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no tiene a su iglesia para castigarla, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso en su segunda venida. Como vemos en Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7, el Señor va a regresar
y va a pagar con tribulación a aquellos que atribularon a la iglesia. Como podemos ver entonces, el rapto no evita la tribulación de la iglesia. Los cristianos en tiempo de Pablo estaban siendo atribulados. Así que ningún rapto va a evitar las dificultades que pase la iglesia. No hay necesidad de ese rapto. La iglesia pasa por dificultades, pasa por tribulaciones. Eso sí, cuando el Señor regrese, va a pagar a cada cual de acuerdo a sus actos. Y así es como va a tribular a los que atribulaban a la iglesia. Así que el rapto es falso porque saca textos de contexto. Saca de texto Apocalipsis 20, del 5 al 6. Ese texto es un poco más profundo, así que vamos a tener una clase especial para ello, pero es importante que vea que ellos lo que hacen es sacar versículos de su contexto. Además toman Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, anunciándose, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente aquí Pablo está hablando del día final, al igual que en las otras cartas, al igual que en los otros textos. Cuando el Señor haga la resurrección de los muertos, va a ser el final. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, del 23 al 24, del 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice Pablo. Luego dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Como podemos ver, el tema principal de Primera de Corintios 15 es la resurrección. Y cuando llega a los versículos 23, 24 y el 22, él explica que como todos murieron en Cristo, en Adán, en Cristo todos van a ser vivificados. Y que así todos van a resucitar y van a estar con Cristo. Y después de esto, el fin. La doctrina bíblica es clara y por eso no se contradice. Cuando leemos Primera de Tesalonicenses 4:17, ahí no aparece la palabra rapto. Habla de que seremos arrebatados. ¿Cuándo? En el día final. No antes de una tribulación, no antes de una batalla, no antes de un reino de 1000 años literales en Jerusalén. Nada de eso se lee acá. Si nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses 4:17, que es el que ellos usan para justificar la palabra rapto, empezamos dándonos cuenta que la palabra rapto no está ahí. Y también cuando lo leemos nos damos cuenta que se está refiriendo al fin del mundo, cuando el Señor regrese
nosotros seremos tomados con Él en las nubes y después la destrucción de todo lo que hay material. Eso es lo que se está hablando acá. Primera de Tesalonicenses 4:17, no hay ningún rapto ahí. Nunca dice la Biblia que después de que la gente vaya con Cristo, va a regresar para volver a reinar 1000 años. No, no lo dice. Este texto no menciona nada de eso. Puede leer toda la carta a los tesalonicenses. No hay ningún rapto. Hay un arrebatamiento, sí. Pero ¿cuándo es esto? En el fin del mundo, en el último día, en el día postrero, como leímos al inicio de la clase. Si el Señor va a resucitar a los justos en el día postrero, y si somos consecuentes, entonces cuando estos sean arrebatados, va a ser el día postrero también. No va a ser un momento en el que la gente desaparezca para evitar pasar por una tribulación, ni mucho menos. Así que ellos sacan textos de su contexto y espero que eso esté quedando claro en su mente. Otro problema del rapto es precisamente que, como dijimos, el rapto para ellos es el principio del fin de los tiempos o de los últimos días. Ellos dicen, cuando esto suceda, cuando el rapto se lleve a cabo, es que está empezando el final. Y ahí hay un gran problema. Y es que están negando entonces lo que la Biblia establece claramente. Y es que nosotros ya estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo enseña. Vamos a Hechos, capítulo 2, por favor. Y vamos a recordar la predicación de Pedro allá en Pentecostés, cuando se inauguró la iglesia, que dice así en Hechos 2, versículos del 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, refiriéndose a que los apóstoles hablaban en lenguas, es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí cita Joel capítulo 2, del 28 al 32. Y dice el versículo 17, acá en Hechos 2, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si el apóstol Pedro está diciendo que acá en Hechos 2 se está dando el cumplimiento de lo dicho por Joel, y Joel allá atrás dijo que eran los postreros días cuando el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, entonces, lógicamente, podemos concluir que la iglesia fue establecida en los postreros días, como dijo Pedro, que dijo Joel. Si el Espíritu Santo se iba a derramar en los postreros días, quiere decir que la iglesia fue establecida en los postreros días. Por tanto, el rapto no puede ser, como ellos dicen, el inicio o el primer acontecimiento de la agenda del final de los tiempos, porque el final de los tiempos, los postreros días, es este tiempo en el que estamos viviendo ahora. Otra evidencia de que vivimos en los postreros tiempos, acompáñeme al libro de los Hebreos, por favor, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Póngase atención como dice el escritor de los Hebreos en el versículo 2 del capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto,
la doctrina del rapto es falsa, porque ellos dicen el rapto es lo que va a suceder al inicio de los postreros días. Pero cuando leemos la profecía de Joel y Hechos 2, y cuando leemos Hebreos 1:2, nos damos cuenta que los postreros días están desde que el Hijo de Dios ha hablado a la humanidad, desde que la iglesia fue establecida, y aún hoy estamos en los postreros tiempos. Eso convierte al rapto en una mentira, porque ellos dicen, cuando suceda el rapto, es el inicio de los postreros tiempos. Pero resulta que yo no he visto que nadie se desaparezca a mi lado, y ya la Biblia me dice que el final de los tiempos o los postreros tiempos están en curso. Por eso el rapto es falso. El rapto es falso porque introduce una doctrina que no está en la Biblia. Y esa es la doctrina de que van a haber hasta 4 regresos del Señor. La primera venida, según ellos, y que en eso coincidimos, fue la venida del ministerio terrenal de Jesucristo. Pero según ellos, en la segunda venida, que es cuando va a suceder el rapto, la gente va a desaparecer y los justos van a ser resucitados. Sin embargo, de acuerdo a lo que ellos dicen, el Señor va a venir para pelear con sus santos contra el anticristo. Entonces eso crearía una tercera venida. Y si son consecuentes con la Biblia, según la carta de Judas, versículo 14 y 15, nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor regrese, va a ser cuando se dé el juicio contra los malos. Así que si la venida del Señor es cuando se va a hacer el juicio contra los malos, y ya el Señor ha venido en la falsa doctrina de ellos 3 veces, tiene que venir una 4ª vez todavía para precisamente establecer ese juicio contra los impíos. Eso es absurdo. Eso no se enseña en la Biblia. La Biblia habla solamente de 2 regresos. Perdón, de un regreso. La primera venida en el ministerio de Cristo terrenal, y en la segunda venida cuando van a ver la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los justos con él. Pero eso al final de los tiempos. Esto es falso precisamente porque cuando pensamos en la doctrina de el rapto, nos vamos a dar cuenta que 4 veces tendría que venir el Señor. ¿Ha leído eso alguna vez? ¿O ha leído en la Biblia que el Señor va a regresar otra vez con los justos a pelear contra los malos? No, yo no leo eso en la Biblia. Lo que yo leí en Juan 14, del 1 al 3, era que vamos a estar para siempre con el Señor, en las moradas que Él ha preparado. No que Él va a traernos de nuevo a tener una lucha. ¿Con qué propósito? Si Él es todopoderoso, no necesita ayuda de nadie. Así que la doctrina del rapto es falsa porque hace que vengan otras falsas doctrinas junto con ella. De hecho, el rapto es falso porque declara la continuidad del mundo después del regreso de Cristo. ¿Recuerda cuando leímos 2 de Pedro 3, del 10 al 12? Que en la venida del Señor todos los elementos van a ser quemados y deshechos con fuego. No puede haber nada más entonces después de la venida de Cristo. Pero quienes creen en el rapto dicen, va a suceder el rapto, va a continuar 7 años de tribulación, luego 1000 años de un reino terrenal de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Si se nos está diciendo que cuando el Señor regrese, todo va a ser destruido. Si cuando el Señor regrese, todo va a ser destruido, ¿cómo después del rapto van a haber 7 años de tribulación y 1000 años de un reino de Cristo en Jerusalén? ¿A dónde? Si ya la tierra se destruyó.
¿Ven cómo esta falsa doctrina trae contradicción de verdades bíblicas? Porque una falsa doctrina trae otra falsa doctrina. En la Biblia solo se habla de dos venidas. Veamos Hebreos 9:28, que dice así. Hebreos 9:28. Dice de la siguiente manera. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, la salvación va a ser esa segunda vez, no más que eso. Si vamos a Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, vamos a encontrar lo siguiente. Lea conmigo, por favor. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión de Jesucristo con el Padre. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, junto a los apóstoles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como vosotros le habéis visto ir al cielo. ¿Recuerdan Apocalipsis 1 que leímos que en la segunda venida del Señor todo ojo le verá? Entonces, ¿cómo es posible que la doctrina del rapto dice que va a ser algo misterioso que nadie va a notar? Que cuando estas personas sean raptadas, nadie va a entender. ¿Cómo es eso posible si todo ojo verá al Señor cuando venga en su segunda venida? El rapto contradice la verdad bíblica de que toda persona verá al Señor en su regreso. El rapto declara que el mundo va a continuar después de que Jesucristo venga, cuando la Biblia enseña que el mundo será destruido. El rapto enseña que van a haber hasta 3 o 4 venidas del Señor, cuando la Biblia habla de solamente la segunda venida que haga falta. El rapto habla de que las personas van a resucitar, solamente los justos, pero Juan nos dijo que van a resucitar justos e injustos a la vez para el juicio. Esto nos muestra cómo el rapto es una doctrina mentirosa. Sepamos que la verdad es esta: el Señor va a venir, todo el mundo va a doblar sus rodillas ante Él como Rey y Dios supremo que es. Los justos y los injustos resucitarán. Serán separados los justos de los injustos. Los justos irán con el Señor en las nubes. La tierra va a ser destruida y los justos y los injustos irán a condenación eterna. El rapto dice lo contrario, por eso es falso. El rapto dice: el Señor va a venir, pero nadie le va a ver. Van a resucitar solo los justos, pero los injustos no. El rapto miente cuando dice que el mundo va a continuar después de la segunda venida de Cristo. El rapto miente diciendo que van a haber años después de que el Señor venga. Es una mentira completa. Toma textos y los saca de su contexto. En conclusión, hermanos, el rapto es una doctrina diabólica. El rapto es una mentira. Seremos arrebatados, sí, pero en el día final no habrá un rapto secreto. No habrá algo antes de un milenio, ni mucho menos. El reino de Cristo es la iglesia. Cristo está reinando aquí y ahora, estando Él desde el cielo y estando su iglesia trabajando aquí en la tierra. Gracias a Dios y gloria a Él que podemos conocer la verdad y reconocer que Cristo va a venir por su pueblo. Preparémonos, hermanos,
estemos listos para la segunda venida del Señor. El rapto es una mentira, es un insulto a Dios, niega la doctrina bíblica y la contradice. Y lo triste de esto es que convierte en falsos maestros a aquellos que lo enseñan, y también aquellos que lo creen los convierte en seguidores de doctrinas de hombres. Por tanto, como cristianos responsables, como hijos de Dios que estamos siendo educados con todo el amor, le invito, amado hermano, a que siga la doctrina bíblica, a que la conserve, a que la enseñe correctamente y que ayudemos juntos a muchos a salir de ese error que los conduce a la condenación. Porque como hijos de Dios somos llamados a dar cuentas ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es que Cristo va a regresar una segunda vez, o que va a venir, mejor dicho, una segunda vez después de su ministerio terrenal que ya tuvo. Y que cuando Él venga, va a haber retribución para justos e injustos y el fin del mundo. Estamos en los postreros tiempos, esperando la venida de Cristo. Después de esa venida, no hay chance para arrepentimiento. Por tanto, mantengámonos firmes, mantengámonos en la verdad y salvemos almas predicando el evangelio. Porque cuando el rapto dice que los judíos van a reinar con el Señor y que por eso la iglesia ha de ser raptada, está negando precisamente la veracidad y el poder del evangelio, cuando lo que Pablo dijo fue: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El plan de salvación de Dios es uno solo, a través del evangelio. No hay para judíos y para gentiles. Así que, sabiendo esto, prediquemos el evangelio con amor. Esta es la clase de hoy. Más adelante vamos a continuar con otros temas. Si le quedó alguna duda, puede escribir por privado a la página de la Iglesia de Cristo en San José Sur. Deje su mensaje y vamos a poder atender su duda, y si es necesario, vamos a aclarar en la próxima clase. Así que, gracias por su tiempo. Hagamos una oración final. Oremos. Padre bendito y Dios bueno que estás en los cielos, gracias por esta noche, gracias por la vida, gracias por la iglesia, que es tu plan para el fin de los tiempos, y gracias porque podemos acceder a ella, para que en la segunda y última venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos alcanzar esa salvación que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos a ser siervos fieles, ayúdanos a predicar la verdad y ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos cada vez, siendo consecuentes con el conocimiento que vamos recibiendo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.